Hoy ustedes van a las escuelas y la mayoría de las escuelas quienes están limpiando son los profesores. Porque ustedes hablan de salud y educación y no se atreven a inscribir a sus hijos en un centro público. Yo creo que está muy mal informada, pero al hospital se le está trabajando con todo y ese nudo legal que ustedes le dejaron. Entonces, mi querida exdiputada, a usted se le dio mucho con el Hospital del Ceibo, ciertamente, porque usted era viceministra de Salud Pública, pero comadre del presidente que en pleno gobierno fue a una iglesia y le bautizó sus hijos. Desde el día de ayer hemos estado viendo una línea muy marcada del PLD y es bueno y válido. Ellos están haciendo su trabajo, ellos están realizando su tarea. Vimos a Danilo Medina que salió con una intervención de que el gobierno ha sido ineficiente, pero vemos a la comadre de Danilo Medina, ex diputada por esta provincia, también tuvo como viceministra del gobierno de Danilo Medina en materia de medicina, ¿verdad? Kenia fue parte fundamental de los gobiernos de Danilo Medina, porque cuando fue diputada muy aventajada, se dice que fue de las que más nombró en este pueblo, fue de las que más nombró, sin duda alguna. Kenia iba donde sea y entraba, recomendaba, mandaba con tan solo un papelito y cualquiera podía ir a cualquier ministerio, sea educación, salud, a cualquiera, y con una recomendación de Kenia, a la firma de José Ramón Peralta, de inmediato le atendía. Fue una funcionaria que no se puede quejar de su gobierno, pero repetimos, el PLD está haciendo su tarea y ayer la línea se vio marcada desde su presidente Danilo Medina, que estuvo valorando como ineficiente el gobierno del PRM, y ella como ex diputada de esta provincia, ex viceministra de Salud Pública, estuvo ayer con un discurso, el que se lo compra es porque no tiene ojos, y yo le voy a dar más de 20 razones de por qué los gobiernos de Luis Abinader han impactado aquí en el Ceibo de manera directa a toda costa, a todo volumen: salud, educación, infraestructura escolar, fortaleza, asfalto. Pero vamos a escuchar qué estuvo diciendo la ex diputada Kenia Mejía de Bisonó, ex viceministra de Salud Pública, comadre del presidente de su partido, Danilo Medina, ex presidente de la República. Escuchemos. Salieron a apoyar el partido que está hoy en el gobierno y hoy ya están diciendo, caramba, pero qué diferencia. Nosotros no vemos los camiones del plan social en ninguna esquina de esta provincia, siendo una provincia pobre. Caramba, ¿cuántas escuelas sembró el PLD en cada rincón de la provincia? Y cada escuela de cada sitio de la provincia tenía el personal administrativo de ese sitio. Hoy ustedes van a las escuelas y la mayoría de las escuelas quienes están limpiando son los profesores, porque ni los administrativos lo tienen. Entonces, en esta provincia a nosotros nos atacaban por el hospital. A mí era una de las que no me quitaban el guante, por el hospital, por cómo estaba el hospital. ¿Y ha cambiado eso? No. Y así, si me pongo a mencionar... Querida ex diputada, querida ex viceministra de Salud Pública, comadre del presidente de la República, yo tengo un sinnúmero de razones, aunque tocó dos, el hospital y el tema de educación. Yo creo que está muy mal informada, de verdad, extremadamente mal informada. Y es que en los gobiernos de Luis Abinader, la intervención que se ha hecho en Santa Cruz del Ceibo en materia de educación es inigualable, sencillamente inigualable. Si usted busca la comparativa de cómo estaba, por ejemplo, el centro educativo de Santa Rita en sus gobiernos, donde los jóvenes no podían salir a su área de recreación porque era un bache. Allí se ha dado una intervención, una dignificación, asfaltándole toda esa área entre a las redes sociales de la incumbente de ese centro educativo. Pero vamos a hablar del remozamiento de la mayoría de los centros educativos, de la entrega de uniformes a tiempo
Señores, daba pena que antes los uniformes se entregaban ya cuando el año escolar iba por septiembre, noviembre. Y aquí se hizo una entrega de uniformes el mes pasado de la totalidad de los uniformes a los diferentes centros educativos para que los padres no vayan forzados y para que los niños tengan a tiempo su uniforme y no disparates, no disparates. Se lo digo yo que he podido palpar y ver con mis ojos. Nunca en la historia se había dado de que los padres esperaban la entrega de uniformes del Ministerio de Educación porque la calidad es aún mayor que los grandes marcas que están en las tiendas. Señores, esto no se había dado anteriormente porque lo que traían era disparates, porque las licitaciones eran amañadas y porque la calidad de los uniformes eran paupérrimas. Pero en los gobiernos de Luis Abinader, todos los padres esperamos la entrega de uniforme del gobierno, incluyéndome a mí, y puedo mostrar conversaciones donde digo, voy a esperar, como mi hijo ahora pasó el sistema público, voy a esperar, solamente voy a comprar un hueco de uniforme, porque el uniforme que está dando el gobierno es mejor que el que está en la tienda. Los zapatos que está dando el gobierno es mejor que los que están en la tienda, porque se está entregando a la República Dominicana todo con calidad. El PLD solamente daba un 20% de los libros y en el gobierno de Luis Abinader se está dando la totalidad de los libros a los estudiantes. Los registros, señores, están llegando a tiempo porque algo tan sencillo como un registro, los maestros tenían que estar escribiendo la nota de los estudiantes en cuadernos y a final de año, cuando al ministerio le parecía mandar los registros, entonces pasar las notas, porque ni eso llegaba a tiempo. Se hacían al año 2 transferencias y los maestros tenían que comprar hasta el agua de los centros educativos con su dinero. Ahora no, ahora se le transfiere a los centros educativos. Ustedes están viendo la diferencia porque yo no voy a dejar que los funcionarios que duraron 20 años en el poder y que hoy en día no están haciendo nada más que hablar y tratar de denigrar lo que se está haciendo y de decir que las cifras que están dando hasta instituciones internacionales sobre la República Dominicana son falsas, y eso no es así. Aquí el Liceo Sergio Augusto Veras recibió una inversión millonaria en equipamiento de laboratorio, un laboratorio de lujo. Esta transmisión en vivo nosotros la hicimos. Por aquí pasamos todos esos equipos que se entregaron para que los jóvenes y la educación pública esté a nivel de sus colegios que se pagan tanto dinero al año, porque se está invirtiendo en una educación de calidad, donde nuestros centros educativos no tienen nada que envidiarle a ningún centro educativo privado, donde la DIE, que aquí tenemos un excelente director al mando como es Lenín, donde el ministerio a través del distrito tiene un excelente director que gestiona como es Omar Peralta, han estado haciendo un trabajo inigualable. Aquí en el Ceibo se han entregado más de 10 aulas que los centros educativos requerían desde hace años y no se les hacía caso. Más del 90% de los centros educativos del Ceibo han recibido equipamiento de mobiliarios de inicial, primaria y secundaria. Cosas que antes uno escribía en una butaca llena de rayones de tantos años que tenían allí. Si seguimos hablando de educación, la inversión que ha hecho con las obras que ha tenido este gobierno aquí en el Ceibo, porque usted quiso hablar de educación y de educación vamos a hablar. El gobierno de Luis Abinader implementó el TRAE para que las familias, tanto de los sectores rurales como urbanos, puedan estar tranquilos, porque qué fácil es yo cambiar a mi niño y que la guagua que tiene la ruta próxima a la calle donde vivo pueda llevar a mi niño de manera segura a la escuela donde va. En las zonas rurales, señores, yo salgo de carretera a cumplir con mi horario laboral, salgo a la carretera y qué bonito y qué paz se siente no tener que ver esos niños a merced de la maldad humana de pedir bola en una carretera y que simplemente están saliendo a la carretera a esperar su guagua del TRAE. Qué lindo es ver cómo estas guaguas entran a las zonas rurales de nuestro pueblo y traen de manera segura a los estudiantes hacia los diferentes centros educativos de secundaria de aquí de nuestro pueblo. Aquí han llegado 24 aulas prefabricadas, 7 el año pasado y 17 este año. Inauguramos 11 la semana pasada. La semana pasada se estuvieron inaugurando 11. Y en el transcurso de la semana vamos a inaugurar las 6 restantes.
aquí han llegado computadoras de diferentes centros, aquí han llegado pizarras digitales, aquí ha llegado de todo en materia de educación que usted la tocó. Se realizaron 2 jornadas de certificación con CONADIS para los niños con discapacidad, de los cuales se han beneficiado alrededor de 120 familias con sus certificados y de ellas 64 niños han recibido su tarjeta Solidaridad desde Santo Domingo y su seguro de salud. Nuestro gobierno le donó una guagua equipada para los niños con discapacidad, pero si usted quiere seguir viendo, no solamente en materia de educación, aquí se ha hecho de todo. El hospital ustedes lo dejaron con un nudo legal, que usted no debería de hablar del hospital, y al día de hoy yo le invito a que pase por la emergencia del hospital Dr. Teófilo Hernández, para que usted vea, que yo sé que usted ha visitado muy buenos centros de salud, porque ustedes hablan de salud y educación, y no se atreven a inscribir a sus hijos en un centro público, no se atreven a llevar a sus hijos a un hospital público, de ese sistema que ustedes dejaron. Pero yo le invito a pasar por el hospital Dr. Teófilo Hernández, entre simplemente a la emergencia, vaya a la emergencia para que usted vea cómo se va a sentir en un hospital de Santiago, en una clínica de Santiago, porque cuando yo entré al hospital Dr. Teófilo Hernández me trasladé a un momento muy fatídico de mi vida, que todos saben cuál fue, pero dije, wow, esto me recuerda a la clínica del norte, allá en Santiago de los Caballeros, donde los sillones de emergencia para poder canalizar a las personas, donde el hospital, las habitaciones, no sé a qué nivel va en este momento, pero al hospital se le está trabajando con todo y ese nudo legal que ustedes le dejaron. Ese contrato que tiene esa compañía desde hace más de 15 años. Hace menos de 2 semanas falleció un director que fue, a pesar de ser de su gobierno, fue un director que levantó la voz por ese hospital y todavía al día de hoy ha sido mucho el empeño de los gobiernos de Luis Abinader para que podamos avanzar. Porque en una rendición de cuentas de su presidente Danilo Medina había dicho que se había gastado 18 millones en ese hospital, que no sabemos dónde estaban, porque fuimos al hospital y estaba totalmente desbaratado y no se veía ni siquiera la inversión de 1 millón. Imagínense de 18 millones. Pero sabemos qué pasaba con muchos contratos de eso. Sabemos qué pasaba, porque no es la familia del presidente Luis Abinader la que está siendo cuestionada por robarse el Estado. No es a la familia de Luis Abinader que introdujeron en un expediente. No es Luis Abinader que tiene un hermano llamado El Pulpo, porque en siendo empresas las suplía todas. No sabemos cómo pasaba esto. Pero si seguimos hablando de obras, en el Ceibo, tenemos el acueducto de Miches, tenemos obras de infraestructura agropecuarias e hidráulicas, tenemos el complejo deportivo de La Gina, yéndome a Miches, ¿verdad? Tenemos la reconstrucción y modernización de la factoría de arroz en La Gina, tenemos el polideportivo de Miches, tenemos la intervención que se hizo en la carretera El Ceibo Cruce de Pavón, tenemos la carretera Candelaria Bejucal Magarín, tenemos aquí el campo de fútbol, tenemos muelles turísticos y pesqueros, tenemos el liceo de Miches que se entregó con la visita del presidente Luis Abinader, tenemos obras de electrificación rurales, tenemos el centro de acopio de cacao de Arroyo Grande, también tenemos obras como nuestra tan anhelada Plaza de Toros, que entregaron el hotel de nuestro Ceibo, el hotel escuela, el auditorio. Ahí está nuestra plaza multiuso. Pero si seguimos, vaya al Cuey para que usted vea cómo ya están señalizando la carretera del Cuey, la carretera de Caciquillo, cómo se dio el Picasso del CCR aquí en el Ceibo, el cuartel de la DGC, de la policía que se entregó, el techado de Ginandiana, cómo le están haciendo, el remozamiento del destacamento de Vicentín. Y si nos vamos más allá para la tranquilidad de muchas familias, el programa de titulación que se está haciendo tanto aquí en el Ceibo como en Miches, para llevar tranquilidad a las familias y que puedan ir a hacer su pequeña inversión, que puedan ir al banco y decir yo tengo esto es mío, está a nombre mío, y puedan seguir avanzando. Pero tenemos el asfalto de Villa Guerrero, tenemos la inclusión de muchas personas en Supérate. Entonces, mi querida exdiputada, a usted se le dio mucho con el hospital del Ceibo, ciertamente, porque usted era viceministra de Salud Pública, pero comadre del presidente que en pleno gobierno fue a una iglesia y le bautizó sus hijos. Aquí se decía que si había una funcionaria que era la que más había nombrado en el Ceibo era usted, porque la influencia que usted tenía en los gobiernos de su compadre era grande. Y yo me he quedado corta citando, porque hay muchas cosas más. Aquí a cada rato se traen, a través de cables, se traen equipamiento. Aquí había muchas líneas que no servían. Aquí había muchos transformadores que vivían explotando. Miren, aquí en Los Hoyitos había un cáncer con un transformador y ya lo trajeron, porque aquí se le presta atención a
todo. Villaguerrero duró mucho tiempo con las calles desbaratadas, pero es por la intervención, la amplificación de las líneas de agua. En el Ceibo, los gobiernos de mi presidente Luis Abinader han impactado a gran escala. La única deuda que yo me atrevería a decir que tiene este gobierno es la carretera de Arroyo Grande. Pero después aquí en el Ceibo se ha escuchado a todo nivel, a todos los sectores: educación, infraestructuras, salud, porque se sigue invirtiendo en salud, a los organismos castrenses. Aquí se entregó un camión de bomberos en Miches. El gobierno de Luis Abinader, los gobiernos de Luis Abinader han pagado la deuda social que ustedes dejaron con este pueblo. Y usted venir a hablar de salud y de educación en este pueblo, en este momento, a mí lo que me da es una gran desinformación. La están mal informando y yo no le voy a permitir, yo siendo parte de prensa de este partido, aunque lastimosamente no tengo los beneficios que debería, porque tengo que decirlo, yo sabiendo y teniendo conocimiento de todo lo que ha hecho mi presidente en este pueblo, no la voy a dejar a usted venir a mentirle al pueblo. Los felicito porque desde Danilo Medina hasta todas sus ramificaciones tienen una línea marcada y ayer se dejó ver de que la comunicación de ese partido tan organizado sigue funcionando. Ahora aquí en el Ceibo hay una Sheila Rondón que conoce todas las obras del gobierno y ha estado ahí y va a seguir defendiendo, porque este partido, yo con poca edad fui partícipe, recorrí el país junto a mi líder Jean Luis Rodríguez formando la estructura de la juventud y estuve aquí desde el primer momento. Por eso el día de hoy en la convención, sea cerrada o abierta, con el voto mío hay que contar, porque yo estoy en el papelito desde que se creó el partido como protocolo y prensa, aunque ahora esté como secretaria de las mujeres jóvenes a nivel provincial. Aquí en el Ceibo usted no va a venir a mentirle que Luis Abinader en un 99.9%, ¿y por qué digo en un 99.9%? Porque tenemos una deuda aún con Arroyo Grande que estamos trabajando en eso. Aquí en el Ceibo usted no va a venir a mentirle.